Bienvenidos a mundodesconocido.es. Tal vez usted no se haya dado cuenta, pero quizás apagones extraños que se han producido recientemente, subidas de la memoria RAM, VRAM, NAND, los SSD que van a empezar a subir en breve, se ha debido a la inteligencia artificial, entre otras muchas cosas, entre ellas la desaparición de algunos científicos importantes que están desarrollando IA. Veréis. La inteligencia artificial tiene varias capas, no todos los proyectos son civiles, son académicos, algunos de ellos son comerciales, pero existe otra capa que nunca se publica, y ahí es donde confluye la inteligencia artificial. Esa capa puede estar basada en 2 puntos, o 3 quizás. Inteligencia basada en defensa nacional. Defensa nacional, en la cual los grandes países, Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Reino Unido, etc., tienen divisiones de inteligencia artificial para la ciberseguridad. Y no sabemos nada de eso. O solo se utiliza para la ciberseguridad y para la defensa. Estos desarrollos se clasifican como seguridad nacional, nunca llegan a los papers, a los repositorios, nunca. Las corporaciones importantísimas, que sería la segunda posibilidad, entre ellas me atrevería a decir que los grandes grupos de inversión tienen cláusulas de confidencialidad en la cual no se sabe a qué dedican muchos de sus fondos. Hay grandes tecnológicas que firman acuerdos con gobiernos absolutamente privados. Nadie sabe qué hay detrás. Y además, el entrenamiento de las inteligencias artificiales se hacen en centros cerrados con hardware y dataset no accesibles públicamente. Nadie sabe qué hacen ahí dentro. ¿Y qué decir de los ultramillonarios? A ver, yo sé que usted dirá, bueno, Elon Musk tiene su propia inteligencia artificial, Grok. Muy bien. ¿Cree usted que Elon Musk es el hombre más rico del planeta? ¿En serio? ¿Eso es lo que usted piensa? Elon Musk es la capa que usted ve de aquellos multimillonarios y que solamente afluye en documentos como puede ser la lista Forbes. Pero hay gente que realmente no sabe ni cuánto dinero tiene. Pero sí sabe el alcance que puede tener su poder. Eso sí lo sabe. Y sabe que tiene que desarrollar una inteligencia artificial para él, o para su grupo, o para su sistema, o para todo aquello que tenga. Si aparece la fibra óptica y tú te quedas en el fax, tus posibilidades de supervivencia dentro del mundo de los multitrillonarios va a ser nula. Tienes no solo que ponerte al día con la fibra óptica, sino que estar por delante de todos los demás. Y ya se sabe que hay grandes fortunas que están financiando laboratorios de inteligencia artificial fuera del circuito académico. Ahí nadie sabe qué es lo que está ocurriendo. Pero vamos a hablar de todas estas circunstancias que hacen indicar de que algo muy grande, muy grande, hay por ahí. Son señales técnicas, políticas, sociales e incluso, bueno, pues como hemos dicho, energéticas. El consumo energético. Veréis, la inteligencia artificial necesita mucho enfriamiento y también consume mucha electricidad. Esos procesadores requieren decenas de megavatios de manera continuada. Veréis, cuando en una zona industrial aparece de pronto una enorme demanda eléctrica, es un claro síntoma de que hay una inteligencia o un centro de datos por allí. O cuando alguien solicita permisos para plantas de refrigeración líquida y no se sabe para qué, es un claro indicio de que se va a desarrollar un centro de computación por la zona. Esto ya ocurrió con Arabia Saudí, Neom City. Varios analistas de Bloomberg y de Berg detectaron en el 2024 y 2025 un pico de demanda eléctrica equivalente a un centro de datos enorme, 20 megavatios. Luego, con el tiempo, se confirmó que efectivamente esa energía se estaba destinando a un proyecto nacional de inteligencia artificial en la que colaboraban con Nvidia, Arabia Saudí. Había comprado todas las memorias y todos los chips y todos los sistemas para esa megaciudad que quieren hacer, Neom. También ocurrió en Oregón. En Oregón, el data center de Deals, está operado por Microsoft, duplicó antes de lanzar GPT-4, antes de avisar de que llegó,
se empezó a ver que el consumo eléctrico se había disparado literalmente. Y después, GPT-4. Otra de las cosas que nos dan indicios a pensar que efectivamente hay algo muy grande de fondo es un enorme movimiento de hardware, pero enorme, enorme. Las GPUs especializadas, la A100, H100, MI300, estamos hablando de GPUs que valen miles y miles, decenas de miles de dólares, cada una. Están controladas por muy pocas empresas, Nvidia, muy poquitas empresas. Hay muy pocos datos, pero sí se saben los contratos de transporte y las estadísticas de exportación. Y hay países que están comprando miles de unidades sin declararlo públicamente. Están entrenando privadamente a modelos que no sabemos para qué. Suiza registró en el 2024 6.000 placas Nvidia H100, que valen una pasta. Compró 6.000. Las importó una compañía recién creada, así, aparecida de la nada, Helvetia Computer AG. Meses después se supo que era una filial de un fondo ligado a Arabia Saudí, Aramco, para entrenar modelos de inteligencia artificial industrial. Pero ¿cuál era el objeto final? Entrenar modelos de inteligencia artificial industrial. Y luego está China. Porque China, antes de las restricciones que le impusieron a las exportaciones, hubo varias empresas que ya se lo veían venir. Y universidades estatales, así como empresas, compraron grandes lotes de H100 y A100. Lo hicieron a través de intermediarios en Singapur y en Hong Kong. Y después de haberlas adquirido, las piezas desaparecieron del marco público. Es como que se las hubieran llevado a otra dimensión. Pero aquí hay un dato muy interesante. Hay ciertos genios dentro de la IA que están desapareciendo. Nadie sabe dónde han ido o dónde están. A ver, no es que hayan sido abducidos o llevados a otra dimensión, aunque para el caso es lo mismo, porque no se sabe dónde están. Equipos de investigación fantasma. Ofertas de empleo que no llegan ni a producirse, sino que los grandes de las universidades de repente salen de allí, de esas universidades, y desaparecen. ¿Dónde han ido? Están trabajando en proyectos ultra secretos. Cuando varios investigadores de inteligencia artificial dejan simultáneamente puestos visibles y nadie sabe dónde van, posiblemente se han incorporado a un proyecto absolutamente clasificado de inteligencia artificial, muy probablemente vinculado a un entorno gubernamental. El Reino Unido, en el 2024, un reclutador buscaba ingenieros de entrenamiento de inteligencia artificial para entorno aislado, y que pedía experiencia en seguridad nacional. Esos perfiles que contrataron nunca más volvieron a aparecer en LinkedIn. Desaparecieron de LinkedIn. Más tarde se descubrió y se relacionó a Frontier AG Task Force, que es un sistema o un instituto de seguridad avanzado de desarrollo de inteligencia artificial en el Reino Unido. Otra cosa curiosa que ocurrió en Estados Unidos es que de repente en DeepMind empieza a haber un montón de despidos. Empiezan a despedir a mucha gente. Venga, fuera, todos, fuera de aquí, fuera de aquí. Y justo a todos esos que despiden, de repente son contratados por una empresa misteriosa en Delaware. O sea, los despiden, les indemnizan. Es que sois muy malos. No son tan malos, ¿no? Lo que estaban haciendo es buscar una excusa para posteriormente hacer un trasvase a una empresa fantasma o pantalla en Delaware. Y luego están las patentes. Y papers anómalos, cosas rarísimas. Unas patentes que están desvinculadas de la inteligencia artificial, pero se ve claramente que el objeto es eso. Por ejemplo, aparecen patentes sobre hardware neuromórfico, sobre sistemas de refrigeración criogénica, sistemas de interconexión óptica, pero sin asociación. Y se omiten palabras clave por motivos de confidencialidad. Pero se ve claramente que está mucho más allá de lo que es una utilización civil. Qatar y Emiratos Árabes construyen clústeres de inteligencia artificial refrigerados por agua de mar. El tráfico óptico entre ellos y sobre todo ciertos clústeres europeos aumentó un 40% en 2025, según Arelion. ¿Y Noruega?
Entregó permisos ambientales para nuevos túneles de refrigeración subterráneos en Green Mountain Data Center. Una empresa que se llama Green Mountain Data Center. Antes de declarar que estaban trabajando para OpenAI. Están bajo tierra, literalmente. Que como las bodegas, fresquito, pero bajo tierra, montañas. ¿Se acuerda usted la película Colossus Proyecto Prohibido? Pues algo parecido. Y luego se detectan nuevos clústeres de red, nuevos data centers, nuevos enormes nodos conectados con fibra óptica, datos cifrados de baja latencia entre centros que antes no existían. Vamos a hablar de las finanzas y la cobertura legal, porque hay fondos de inversión que compran terrenos, pero enormes terrenos, pero por ahí perdidos, ¡bum!, mitad de la nada. Desierto, montañas, bosques, en países exóticos. Compran energía, compran chips e incluso pretenden construir centrales nucleares, mini centrales nucleares. ¿Para abastecer qué? Y todo lo hacen a través de intermediarios. Esos intermediarios son sociedades pantallas que no declaran la actividad, pero aparecen en las cadenas de suministro ¿de quién? Nvidia, AMD y TSMC. Mirad, OpenAI, Oracle y SoftBank están realizando un proyecto. ¿Sabéis cómo se llama? Stargate. Stargate. Es curioso el nombre, ¿no? Porque Stargate era el nombre que se le dio o que la CIA dio al proyecto de visión remota efectuado en los años 70 y 80. Ya sabéis. Pues ¿sabéis cuánto dinero está metiendo en este proyecto Stargate de inteligencia artificial? 500.000 millones de dólares. 500.000 millones para crear una infraestructura de inteligencia artificial, lo que llaman la siguiente generación, que pretenden hacer visión remota con algún tipo de máquina de estas características. Que no sabemos dónde estamos ahora en este momento. China, en estos momentos, en el 2025, ya impide exportar modelos de más de 10 billones de parámetros. Esto fue aprobado justo después de que se construyeran dos supercentros en Shenzhen y Tianjin. Allí dijeron, vamos a parar de exportar estas cosas porque estas cosas las necesitamos para nosotros. Como exportemos esto, es como vender cosas a un enemigo que luego va a utilizar contra ti. Hay también cambios, como séptimo punto, cambios regulativos o diplomáticos. Cuando un país aprueba de golpe leyes de protección de datos o exportación de chips muy específicas, suele ser porque está trabajando en algo absolutamente sensible y quiere blindarlo antes de hacerlo público. Ha habido patentes europeas para la refrigeración criogénica, como he dicho antes, hechas por Thales Group y Airbus, y también chips neuromórficos. ¿Qué es eso de chips neuromórficos? ¿Una generación por encima de la generación que vendrá de sistemas de cómputo? También se han descubierto picos de demanda de helio líquido y fibra óptica en Luxemburgo y Finlandia. Claro, vinculado a lugares de cómputo de datos. De ahí que muchos apagones no son de fallos eléctricos, no son de condiciones meteorológicas, no son de sabotajes, no son de un mal mantenimiento, o incluso de simples errores de software o un incompetente que no ha sabido dar las órdenes correctas. Cuando hay grandes apagones, ojo que puede estar detrás un clúster de inteligencia artificial. Además, habría que ver que cuando se producen esos apagones, en esos lugares hay cerca un centro de datos o instalaciones industriales críticas. Habría que analizar dónde se ha producido el apagón en España, dónde comenzó, aquí. Habría que ver exactamente qué hay alrededor. Claro, de estas cosas no hay investigaciones públicas. No se puede demostrar nada. Además os diré algo. La IA utilizada por defensa sabe que atacando los sistemas energéticos de ciertos países, cuando se rearman, se vuelven vulnerables. La vulneración
de los sistemas críticos de un país aparece con la pérdida de la energía. Es que nos pedamos, ay, es que me he quedado atrapado en el ascensor cuando se ha ido la energía. Ay, es que no he podido continuar escribiendo mi libro en el Word. Ah, es que no he podido hacer no sé qué o hacer... No. Lo realmente sensible es lo que os estoy comentando. Es que cuando se cae un país entero, su sistema energético, cuando se rearma, se vuelve enormemente vulnerable. Fíjate. Y es en ese momento cuando atacan. Se habla de que apagones en centrales eléctricas que ha habido en Sudamérica, se habla en apagones que ha habido en centrales y sistemas muy sensibles que hay en Oriente Medio. Apagones extraños, ¡pumba! Se apagó. Cuando se rearman, en ese proceso de rearmado, ¡fua! Ahí se les ha colado una inteligencia artificial y ha accedido o a los datos o al control de la propia instalación. Esos blackout que aparecen en grandes ciudades y siempre vinculados a data center, que están muy cerca un data center, un centro de datos. Y el centro de datos no se le cae la energía, pero la ciudad se viene abajo. Y quiero que veáis que hay una superinteligencia artificial muy avanzada detrás de todo esto y tenemos lo suficientemente claro de que es secreta, ultra secreta. Y además de eso, yo sospecho que incluso está muy cerca de ser una superinteligencia artificial. Porque ya la inteligencia artificial general ha sido superada. Imagínese usted que tiene un fondo de inversión, como por ejemplo BlackRock, que supera el PIB de algunos países. Pero ¿cómo no va a invertir en eso? ¿Qué va a invertir en fax? ¿No? ¿No? Invierte en una tecnología nueva y por delante de esa tecnología lo que haya después. Si no, dejará de ser el principal fondo de inversión del planeta. O hace eso, o otros lo harán por él. Es que es así de claro, estamos ahora mismo en un problema muy grave. Si os ha gustado este vídeo, puedo hacer otro vídeo explicando lo que nos viene por delante. Lo que viene por delante para nosotros, tú, yo, todos, nuestros ordenadores, nuestras tabletas, nuestros teléfonos, nuestros discos duros, todo lo que va a venir por delante, porque todo eso va a desaparecer como lo conocemos, ¿eh? Va a cambiar mucho, mucho. Y os voy a explicar qué es lo que pretenden hacer. Pero eso lo dejamos para otro vídeo. Si os ha gustado, por favor, dar un like, compartir el vídeo, haceros miembros, suscriptores. Si sois miembros, nos ayudáis directamente. Siempre se agradece. Y si sois suscriptores, por favor, activar la campanita, porque realmente, últimamente, cada vez que hablo de ciertos temas, como que me ponen en un perfil bajo. Esto no debe saberlo mucha gente. Y es importante que vosotros estéis ahí arrimando el hombro para poder seguir contando estas cosas. Cosas que nadie cuenta y que incluso mucha gente muy inteligente detrás de la disidencia y de otro tipo de cuestiones ni siquiera se le pasa por la cabeza. Bueno, lo dejamos en este punto. Un placer haber estado con todos vosotros y más desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.